Quiero Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a estar haciendo análisis a este youtuber mexicano y al igual que en el otro video no me voy a enfocar en su persona, simplemente vamos a hacer análisis de la presentación que nos está trayendo sobre estas empresas que son las FAMP. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. primero mencionar que en la última década uno de los datos interesantes es que el 21% de los retornos provienen de expansión de múltiplo en el S&P 500. Y es que las personas con el tiempo y con la confianza saliendo del 2008 comenzaron a retornar a invertir más dinero al mercado, permitiendo que las empresas coticen a un múltiplo más elevado. Otro de los temas que afectó y que tuvo un impacto ahí es que las empresas más grandes del mercado, estas tecnológicas, también demandaban un PER más elevado que la media, por lo cual hacía que el PER promedio de las empresas en el S&P 500 se viera aumentado y el retorno se viera beneficiado. Si Digamos, aumento en los múltiplos de las empresas, pues se puede deber a varios factores, pero uno de ellos tiene mucho que ver con que las tasas de referencia estuvieran tan, bajas. Porque, pues bueno, como sabemos, el movimiento en la tasa de referencia tiene un impacto en la evaluación de las empresas. un quinto de los retornos prácticamente provino de una expansión de múltiplo. No tiene nada que ver con las utilidades o con el crecimiento de las utilidades de las empresas, sino de expectativas futuras que se tienen, dado que las personas, gracias a esas expectativas, comienzan a pagar más por las utilidades de estas empresas. Y ahora, ¿por qué se comienza a hablar? ¿O por qué menciono esta la expansión de múltiplo? Que tanto empiezan a criticar los analistas. Y es que en un mercado bajista de todo se tiene miedo y de todo existen preocupaciones. Actualmente la preocupación es que las grandes empresas no volverán a cotizar a los múltiplos que cotizaban anteriormente. Y sí, aunque es evidente que probablemente Google, Meta, Amazon no vuelvan a tener un PER o a cotizar un PER por encima del 35 que tuvo, por ejemplo, Bueno, y por esto mismo que estaba mencionando hace rato, pues es que precisamente, ¿no? Ha habido un pinchazo en algunas empresas, no tanto tal vez en estas empresas, sino en otras que son más growth, pero de igual forma, pues vemos, por ejemplo, aquí Apple, ¿no? Cotizando a 35 veces, ¿no? Las utilidades netas. Entonces, pues sí tenían unos múltiplos, pues un poco elevados, aunque verdaderamente hay otras empresas de calidad que están cotizando todavía mucho más caro, ¿no? Que estas empresas tecnológicas de las cuales nos está hablando en este video. Apple y Microsoft anteriormente, sí es probable, y en mi opinión, estas empresas se merecen un PER de aproximadamente 25, el cual está por encima del que actualmente tienen. Entonces, en mi opinión, ya ven que desde un inicio, aunque puedo estar equivocado, las empresas que estamos viendo sí debieran o van a demandar un múltiplo más elevado del que tienen actualmente. Ahora, ¿por qué es que se comienza a hablar de que no van a retornar, de que no van a volver a generar los retornos que anteriormente generaban? Se mencionan dos problemas principales, que es la desaceleración en crecimiento y la disminución en márgenes. Tienes esta combinación terrible que sí destruye valor en el largo plazo si es que eran empresas que ya cotizaban algo elevado. Pero ¿por qué es que dicen que va a haber una desaceleración en crecimiento? Por los temas macroeconómicos y por la llegada de competidores a diferentes industrias. En el caso de Google, por ejemplo, usando un ejemplo, Google, que tiene YouTube, y Meta, que tienen anuncios digitales ambas, tienen de competidor que antes no existía a TikTok, por lo cual se comienza a cuestionar la fortaleza del modelo de negocios de estas empresas. Bueno, a mí, más que TikTok, creo que la empresa que pues digamos, va a empezar a tomar una parte, ¿no? De la tarta de la publicidad, pues es Amazon, ¿no? Que Amazon sí es una empresa que está entrando fuerte al negocio publicitario. Pero de todos modos, o sea, yo creo que tal vez sí va a dejar de ser esto un duopolio entre Alphabet y Meta, y pues va a seguir siendo ahora un tipo de oligopolio, ¿no? En donde van a haber tal vez tres empresas, tal vez pueden ser un poco más, no lo sabemos a futuro. Por ahora yo creo que Amazon sí va a empezar a entrar en este mercado, ¿no? De una forma dominante. Y pues de todos modos yo creo que Alphabet y Meta van a seguir siendo las empresas que continúen siendo grandes y dominantes dentro del negocio, pero hay que tomar en cuenta la entrada de Amazon en este negocio. Empresas. Entonces, si tu modelo de negocios no es tan fuerte y tan confiable como anteriormente se pensaba, pues entonces no tienes un moat tan grande. Y eso va a hacer que, para empezar, no crezcas tan rápido. Pero además de eso, que tengas que competir con precio en el mercado y tengas que disminuir tus márgenes. Por otra parte, el aspecto macroeconómico que está impactando a todas estas empresas está haciendo que nos demos cuenta que estas empresas sobrecontrataron y que estas empresas tienen un problema, que es la compensación en acciones tan elevada que afecta tanto los números cuando caen los ingresos en estas empresas. Bueno, lo que dijo anteriormente, lo de depreciar tus márgenes, eso no siempre es malo y lo podemos ver en el caso de Amazon, ¿no? Si Amazon ha elegido, este, bueno, durante mucho tiempo, como Amazon no tenía unos márgenes tan elevados, pues la gente se espantaba, ¿no? Se asustaba debido a esto, pero pues como hemos visto cuando tenemos gente que sabe hacer, pues digamos, desempeñarse bien en el negocio en el que están enfocados, ¿no? Digamos, el negocio principal, pues lo van a hacer bien a largo plazo. Y bueno, esto ya se da por distintas cosas. Es un tema mucho más amplio, ¿no? El tema de los asignadores de capital dentro de las empresas. Pero bueno, no siempre es tan malo, ¿no? El hecho de que las empresas, pues, decidan tener márgenes
más bajos por distintos factores. Y sí, estamos de acuerdo que este problema se puede solucionar de una manera muy sencilla, y es despidiendo personas. Personas que en un inicio no debieron de haber contratado. Pero el aspecto macroeconómico es algo cíclico, que va a volver a retornar. La cuestión no es si va a volver a haber un entorno macroeconómico complicado o si va a volver a haber una desaceleración en crecimiento para la economía. La pregunta es si cuando retorne el crecimiento en la economía, si cuando retorne una economía saludable, estas empresas van a volver a tener crecimiento que anteriormente tenían y van a mantener la fortaleza en sus modelos de negocios para poder demandar un PER elevado, un múltiplo elevado y además poder seguir generando lo que es más importante, flujos de efectivo. Ya que hay dos métricas que hay que revisar cuando estamos invirtiendo en empresas que a mí me gustan bastante, y es el retorno sobre el capital invertido o el retorno sobre el capital empleado. El retorno sobre el capital empleado es un Bueno, aquí cometí un error. El retorno sobre el capital invertido y el retorno sobre el capital empleado los está usando como sinónimos, pero en realidad no son lo mismo. únicamente dividir el EBIT por sobre el capital de trabajo. Es una métrica bastante sencilla que podemos encontrar en una página como Morningstar. Bueno, y aquí acaba de cometer otro error. En realidad esa no es la fórmula y podemos ir a ver, déjenme abro aquí otra pestaña. Vamos a abrir Google. Vamos a poner acá la fórmula de capital de trabajo. Pero bueno, el capital de trabajo básicamente es activo corriente menos pasivos corrientes. Vamos a ir aquí a la parte de... Ay, me equivoqué. Por ejemplo, aquí tenemos esta de Bank of America, ¿no? Vamos a ver. Bueno, esta es la fórmula del capital de trabajo, pero ¿qué es el capital de trabajo? No, ok, aquí lo tenemos, ¿no? Sí estaba dentro de las imágenes. Y bueno, básicamente el capital de trabajo es activos corrientes. Vamos a poner aquí fórmula para que nos saque la pura fórmula. Sería esta parte que está aquí abajo, ¿no? Que básicamente es el activo circulante menos el pasivo circulante, ¿no? Que ya nos la están dando aquí, capital de trabajo. Esta es la fórmula. Y ahora vamos a buscar la fórmula de el retorno sobre el capital invertido. Porque en esta fórmula, en el numerador sí tenemos el EBIT, pero en el denominador tenemos lo que denominan como el capital total empleado. Entonces, vamos a ver si, por ejemplo, aquí en esta página de Selfbank, vamos a ver si nos dan la fórmula. Vamos aquí a poner las cookies. Sí, bueno, aquí está, ¿no? Beneficio, no, bueno, aquí el numerador lo están usando de otra forma. Eh, Normalmente se suele usar el EBIT, pero sí se divide entre el capital total, ¿no? No sobre el capital de trabajo. Entonces, pues bueno, aquí cometió un error en las fórmulas y también no son lo mismo, ¿no? El retorno sobre el capital invertido y el retorno sobre el capital empleado. De manera gratuita. Simplemente buscamos el ROI de la empresa que queremos en Morningstar y ahí vamos a ver qué retorno genera. Ahora, la pregunta es, evidentemente, Ahora, yo no lo recomiendo sacar esas métricas de Morningstar o cualquier otra página. Lo mejor es que lo calculemos nosotros y lo mejor es que también se ajuste la fórmula a cada empresa, porque no todas las empresas son iguales, no todas tienen la misma contabilidad. Entonces, pues bueno, hay que hacer ciertas cosas y esto se hace de forma correcta conociendo bien la empresa para poder aplicar bien la fórmula. si van a poder seguir generando estos retornos sobre el capital invertido los próximos años. Lo importante no es el presente ni el pasado, sino lo que van a hacer en el presente y en el futuro. Con el presente podemos utilizar información y con el pasado nos podemos dar una idea de cómo se comporta el equipo directivo en distintos escenarios, pero todo esto para poder evaluar el futuro de la empresa, que es lo que estamos comprando. Estamos comprando su futuro y su futura generación de flujos de efectivo. Ahora, el retorno sobre el capital invertido. Bueno, y esto también es importante, mucha gente se nos olvida esto, porque cuando miran o se hace un análisis cuantitativo, simplemente se están mirando datos históricos de la empresa, pero en realidad, pues nuestras ganancias están en el futuro, no en el pasado de la empresa. Entonces, agarrar y extrapolar por medio de, pues bueno, ahí la gente usa distintos modelos, pero algunos usan estadística inferencial, ¿no? Para extrapolar el pasado al futuro, pues bueno, esto para mí es un error porque no se debe de hacer de esa forma, ¿no? ¿Cómo vamos a estar seguros de que el pasado va a ser igual al futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí también entra en juego la parte de el ciclo de vida, ¿no? En el que se encuentra la empresa, entre otras variables. Se va a mantener elevado si la diferenciación continúa ahí y si la distribución de capital y las inversiones se hacen en los lugares correctos. Ahora, dicen Charlie Munger y Warren Buffett que una empresa y el retorno de las acciones de una empresa va a estar ligado o va a ser sumamente similar en el largo plazo al retorno sobre el capital invertido que esa empresa genera. Por lo Bueno, esta es una cita de Charlie Munger, ¿no? Muy famosa, que usan muchos inversores, por ejemplo, Terry Smith, ¿no? La suele poner bastante. Y bueno, y hay otros, igual inversores, Peter Lynch también la llegó a citar, entre otras personas, ¿no? Y como les digo, esta originalmente
fue dicha por Charlie Munger. Lo cual, si las FANG son empresas que generan alto retorno sobre el capital invertido, por ejemplo, podríamos dar un ejemplo y decir algún número, Apple, que genera retorno sobre el capital invertido por encima del 20%, la duda es que lo siga haciendo en el futuro, cosa que se ve bastante complicada. Pero si Apple vuelve a generar cosas bastante complicadas, retorno sobre el capital invertido de por encima del 20% año con año por los próximos 10 años y mantenemos las acciones de Apple en la evaluación actual, lo que podríamos estar hablando es que Bueno, aquí no sé en qué se basará para decir que lo ve complicado. Yo no lo veo complicado, yo creo que Apple es una empresa que tiene un buen moat y pues igual les recomiendo ver las traducciones que he hecho de los videos de Terry Smith para que se den una mejor idea del por qué el futuro de Apple no es tan malo como se podría ver tal vez en la contabilidad de la empresa. Entonces, pues bueno, yo creo que sí puede seguir manteniendo retorno sobre el capital invertido por encima del 20%. que vamos a tener un retorno sobre nuestras inversiones, sobre las acciones, de un 20% anual. Sí, porque el capital que la empresa está invirtiendo está generando 20% más de valor para la empresa y nosotros que somos dueños de esas acciones, que representan a la empresa o que son un pedazo de la empresa, pues en el largo plazo van a reflejar exactamente eso, el valor que la empresa genera, el flujo de efectivo que genera, ahora no necesariamente en el valor de las acciones, sino lo podemos ver reflejado en dividendos que nos dan con las recompras de acciones siendo dueños de más porcentaje de la empresa. Ahora, el siguiente tema que se ha estado criticando bastante de estas empresas es que efectivamente el retorno sobre el capital invertido que han estado generando no va a ser para siempre y que comienzan a equivocarse en las inversiones. Y ni siquiera voy a mencionar a Meta, para eso hay un video específicamente en el que abordo el tema de Meta, una empresa que está en mi portafolio y veo los números a fondo, pero mencionemos un ejemplo distinto para que las personas en los comentarios no se molesten tanto. Y es que Amazon, esta empresa de retail y e-commerce, que tiene el segmento que pierde dinero, un segmento que no genera dinero, que es el e-commerce de manera global. Y en este último trimestre también perdió dinero en los Estados Unidos. Entonces sí, el segmento más grande de Amazon, no por rentabilidad, pero por ingresos, el segmento más grande de Amazon pierde dinero. Y Amazon sigue invirtiendo grandes cantidades a ese segmento. Siguen invirtiendo más en logística. ¿Y qué es lo que genera el e-commerce? ¿Retorno sobre el capital invertido? No, está generando pérdidas. Pero en el futuro podría ser que retorne capital. En el futuro podría ser que sea A ver, capital invertido. No, está generando pérdidas. Pero en el futuro podría ser que retorne capital. En el futuro podría ser que sea bastante. aquí me parece que está otra vez cometiendo otro error. Y bueno, este es el problema precisamente de aplicar las formulitas genéricas que encontramos en Internet a cualquier empresa, ¿no? Y bueno, ya yo también he hecho un video en el que hablo acerca de las valuaciones que hacen estas páginas de Internet. Y bueno, yo les recomiendo que, pues sí pueden mirarlas, ¿no? Pero no les hagan tanto caso. Es mejor tú mismo hacer tus propios cálculos. No hay como que tú conozcas la empresa y aplicar las fórmulas de forma correcta, porque pues uno puede agarrar cualquier fórmula, meter ahí unos numeritos y te va a salir un resultado, pero pues no sabemos si está bien o está incorrecto. Aquí yo discrepo con él. Yo no creo que simplemente están invirtiendo a pérdidas dentro de este negocio. Y bueno, no es que yo lo sienta, ¿no? Sino que yo lo he corroborado haciendo pues los deberes, ¿no? Haciendo los numeritos. Entonces, pues bueno, aquí igual no creo que esté correcto lo que está diciendo acerca de la rentabilidad del negocio de e-commerce. Exitoso. Mientras tanto, aunque este segmento genere pérdidas, este segmento permite distintos negocios, distintos modelos de negocios dentro de este enorme modelo de negocios. Y es que dentro del e-commerce, dentro de la parte de retail, tenemos anuncios. Las personas pagan por anuncios, que es uno de los segmentos que está creciendo más rápido para Amazon. Sí, estás en el e-commerce y aunque por las comisiones de venta o por el manejo que tienes no estás ganando dinero, los anuncios son otra parte de ingresos, otra fuente de ingresos que no agrega costos a Amazon prácticamente. Otro de los temas es que gracias a todo el ecosistema que están desarrollando, están invirtiendo bastante en logística. Y esto implica que también pueden cobrar en logística para vendedores externos. Y esta logística, eventualmente, cuando tenga la escala suficiente, va a ser bastante rentable, o eso es lo que podríamos esperar, o esa es mi expectativa al menos, porque los competidores que tienen el segmento de logística, son rentables. Sí, son bastante cíclicos, pero recordemos, Amazon, este sería solamente uno de esos segmentos, por lo cual la ciclicidad no sería tan grande y no sería un impacto importante. Por otra parte, las membresías, la membresía de Prime que puede cobrar, en la cual incluyen Amazon Music, en la cual incluyen Prime Video, por ejemplo, lo que nos quiere decir que el e-commerce es un segmento que comienza a desplegar distintos negocios dentro de él y alrededor de él, por lo cual un segmento que está generando pérdidas, que se critica, que se cuestiona si algún día será rentable. Mi pregunta es, si no pides por Amazon, ¿dónde más vas a pedir tus productos, digamos, estando en cualquier lugar de México, en Estados Unidos, en Bueno, sí, ¿no? O sea, hablando en Estados Unidos o en algunas partes de Europa donde Amazon está muy fuerte, pues tiene toda la razón. En realidad, pues quien maneja mejores tiempos y quien tiene mejores precios en estas zonas suele ser Amazon. Pero en Latinoamérica ahí ya cambia un poco la situación, ¿no? Por ejemplo, en México está un poco más reñida la competencia. Hay otros competidores, pero en Latinoamérica sí que hay muchas otras empresas, ¿no? Además de Amazon, y además en muchos mercados en los de Latinoamérica, pues Amazon no es el principal player. Canadá o en Europa, en algún lugar de Latinoamérica, ¿de dónde vas a pedir tus productos que lleguen con más velocidad y que sean tan confiables? Pues hay otra empresa que podríamos pensar en Latinoamérica, que es Mercado Libre.
Bueno, aparte de Latinoamérica y de esta empresa que está mencionando, por ejemplo, también en otra región donde está Amazon, pues es en el sudeste asiático. Y en el sudeste asiático igual, ¿no? No están ni dentro de los tres primeros lugares, ¿no? En las principales áreas geográficas del sudeste asiático. Ahí, pues bueno, hay otras empresas que son mucho más importantes, como lo son la parte de Alibaba, ¿no? Que se dedica a la parte internacional que, pues bueno, ahí opera bajo distintos nombres. Está, por ejemplo, Lazada, está, también Shopee, ¿no? Que es una empresa que yo igual llevo, entre otros jugadores, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica, pues bueno, sí, también su principal rival es Mercado Libre. El tema es que Mercado Libre tiene una rentabilidad similar, si no es que menor, a la de Amazon en estos momentos. Ambas empresas están luchando por tener escala, por seguir creciendo, porque saben que este enorme mercado logra muchas más eficiencias cuando es a una escala muchísimo mayor. Y el posicionamiento que podrían generar en todo el mundo, justificando pérdidas con otros segmentos de negocio como Amazon Web Services, es algo que otras empresas no se pueden dar el lujo de tener. Es algo que otras empresas no pueden invertir tanto capital, no pueden darse el lujo de perder tanto dinero y darle tanta prioridad al cliente y llevar los productos tan rápido, tener este segmento de logística sin tener un segmento tan rentable como lo es para Amazon Web Services. Entonces, la pregunta es, sí, actualmente esto genera pérdidas, pero no irá a ser uno de los segmentos más rentables, una de las empresas más rentables en el futuro de lograr la escala necesaria. ¿Y quién podrá competir en el mundo contra estas empresas? Son limitados los competidores. Claro, no va a ser un monopolio, pero un mercado, un oligopolio de grandes empresas sí es algo que veo bastante factible. Mi pregunta simplemente es para ustedes. ¿Ustedes qué creen que vaya a pasar con este segmento de negocios de estas grandes empresas? En el ejemplo que estoy utilizando, Amazon. ¿Creen que la escala de Amazon vaya a llegar a ningún lado y vaya a terminar por ser algo en lo que dejen de poner esfuerzos? ¿O va a ser algo que va a traer rentabilidad futura para la empresa y que vaya a retornar altos flujos de efectivo para la empresa? Mi opinión es que va a retornar altos flujos de efectivo. Por otra parte, Bueno, sí, aquí en la parte de Latinoamérica, pues dos de los más grandes players son Amazon y Mercado Libre, aunque Mercado Libre, por ejemplo, en Argentina, pues no, no está dentro de los jugadores importantes. En Brasil sí está, pero el primero me parece que es Mercado Libre y creo que ya el segundo ahorita es Shopee, ¿no? Después de lo de Americanas, pero tendría que corroborar por la quiebra de ahí de este marketplace. En México sí que está en primer lugar, estaba Mercado Libre y en segundo lugar estaba Amazon, pero aquí en México yo creo que por el simple hecho de que Estados Unidos está muy cerca de México, Amazon puede seguir siendo un competidor muy fuerte, ¿no? Para Mercado Libre. ¿Por qué? Pues porque básicamente Amazon Estados Unidos entra a comercializar productos igual dentro de Amazon México y pues bueno, eso es una ventaja que pues Mercado Libre simplemente no puede replicar, ¿no? Porque, pues bueno, sabemos de esta parte que tiene Amazon, ¿no? Creando, fabricando, ¿no? Sus propios productos y comercializándolos bajo la marca de Amazon dentro del marketplace. Entonces, pues bueno, por todo este tema de exportación de Estados Unidos a México y luego de todas estas marcas, ¿no? Que también maneja Estados Unidos, Amazon de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí sí va a estar buena la competencia, pero siguiendo más de cerca en otros mercados de Latinoamérica, pues Mercado Libre es el que sigue siendo el dominante. Y lo otro que mencionaba es esta parte de la inversión continua que hacen en logística. Y pues sí, obviamente esto es lo que va a hacer que sigan siendo los jugadores dominantes porque tienen los tiempos de entrega más rápidos y porque aparte también el estar haciendo todos esos desembolsos para la logística, pues primero son grandes cantidades de dinero y el otro pues para construir la logística pues se requiere de tiempo. se critican las utilidades de Google, se critica los márgenes de Google, ya que se habla de que Google no va a volver a tener una expansión de márgenes, que Google no va a volver a tener márgenes tan elevados porque tienen que invertir en muchas más cosas. Y lo estamos viendo con Meta, que están invirtiendo y están teniendo que invertir en nuevos centros de información, en nuevos centros de almacenamiento de información para poder soportar la nueva tecnología artificial que ellos han estado desarrollando. Y la pregunta es, ¿tendrán que hacer esto constantemente y seguir renovando constantemente, incurriendo en muchos más gastos? ¿Y será que nunca volverá a ser esa empresa tan rentable que anteriormente pensábamos que podía ser? Cosa que sucede con Google, ya que actualmente con la competencia de TikTok se empieza a criticar. ¿Será que YouTube es un segmento tan rentable? ¿Será que YouTube sí va a poder seguir reteniendo la atención de los usuarios como lo ha hecho hasta ahora? Y mi respuesta simplemente es, en el aspecto. Bueno, aquí otra vez menciona lo de TikTok y bueno, yo les comento que de TikTok no tengo tanta preocupación. Bueno, también en parte porque pues está ahorita todo en discusión, ¿no? Acerca de si se va a banear TikTok y hay mucha gente diciendo pues que el Congreso de los Estados Unidos está favoreciendo, ¿no? A sus empresas y pues básicamente está eliminando la competencia por medio de pues este baneo a TikTok, pero pues hay que recordar que en China muchos productos de Alphabet están baneados, ¿no? Dentro de China. Los productos de Meta Platforms igual están baneados en China. Entonces, pues bueno, ahí sería un poco, pues básicamente jugar, ¿no? Con las mismas reglas con las que juega China dentro de pues, su propio país. Y lo otro es que, pues bueno, viendo yo, dando seguimiento a estas
a las métricas, ¿no? De retención de usuarios, el tiempo que pasan los usuarios dentro de esta parte de videos cortos, tanto en YouTube como en las diferentes plataformas de Meta, pues se ha empezado a ver, ¿no? Como básicamente TikTok ha empezado a perder terreno, pues contra estas otras dos plataformas de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, yo lo que les comentaba es que, pues sí, TikTok es muy, muy adictivo, pero también al ser tan adictivo, no es tan sostenible a largo plazo, ¿no? Y para saber un poquito más de esto, yo hablé sobre esto en mi tesis de inversión de Meta Platforms, que igual la tengo dentro del canal, por si quieren verla. Macroeconómico que estamos actualmente, cuestionarse estas cosas es bastante complicado. Porque en un mercado bajista en el que vemos bastante pesimismo, esto es bastante difícil. Plantearse qué va a suceder en los próximos 10 años, cuál va a ser el ritmo de crecimiento de, por ejemplo, el segmento de e-commerce, o cuál va a ser el ritmo de crecimiento de marketing digital en los próximos años, es algo pues complejo, que simplemente podemos ver expectativas que publican analistas o tener nuestras propias expectativas, pero no lo vamos a tener con claridad. Lo que sí podemos comenzar a pensar es que en estos momentos es cuando podemos plantear qué es lo que puede suceder con estas empresas de manera conservadora, y eso beneficiarnos, porque estamos decidiendo invertir en estas empresas con una expectativa conservadora, no con las expectativas que se tenían en 2021, que el crecimiento iba a continuar y que la impresión de dinero iba a continuar. Ya que vimos que se desató la inflación, actualmente estamos invirtiendo en empresas con expectativas mucho más conservadoras y mucho menos arriesgadas, lo cual en mi opinión es algo bastante más positivo de lo que se plantea. Y aunque las empresas no regresen a tener el múltiplo de 35, mi opinión es que las inversiones que en estos momentos están haciendo, la mayoría de ellas van a ser bastante rentables y van a permitir que tengan una diferenciación mayor a la que actualmente tienen, aun y cuando ya tienen una diferenciación bastante importante, y que puedan crecer sus ecosistemas, que puedan crecer la variabilidad de sus ingresos con más segmentos y ojalá con un control de costos, ya que en estos momentos la macroeconomía lo que pudiera hacer que ayude a estas empresas es presionarlas por ser muchísimo más eficientes, muchísimo más rentables y retornar a como eran antes, a que se fijaban y que no era contratar personas por contratar personas y dar compensación en acciones simplemente por el hecho de darlas, para que no se vayan a otro lado y para que la competencia no tenga tanto talento, sino que se enfoquen en tener lo que necesitan, en ser eficientes. Y esto a largo plazo va a ser excelente para todos los inversionistas. Y simplemente para terminar el video, el retorno sobre el capital invertido es algo bastante importante. Cuestiónate cuál va a ser el retorno sobre el Bueno, aquí un poco irónico, ¿no? Sí tiene razón en lo que está diciendo, pero pues la fórmula correcta, acuérdense, es en el numerador el EBIT, en el denominador es el capital total empleado, no la fórmula que él había dicho durante el video. Y lo otro es que, pues sí, o sea, estas razones financieras cuantitativas son importantes, pero en realidad los números en una tesis de inversión, o sea, son el 20 o el 30% del tiempo que dedicas a estudiar completamente una empresa. El otro 70% es pura información cualitativa. Entonces, pues bueno, yo sí les recomiendo que se enfoquen en estas cosas, pero también no le crean por completo a las métricas que ven dentro de las páginas y no nada más se enfoquen, ¿no? En los puros números de las empresas. capital invertido por estas empresas en el futuro, considerando que el segmento de nube va a continuar teniendo crecimiento, considerando que el aumento del e-commerce está presente, es algo que no parece poderse evitar, así como los anuncios y la cantidad de marketing digital que se genera. Estamos en una situación complicada, pero eso no quiere decir que la situación complicada vaya a continuar de tal manera que estas grandes empresas se vayan a ver tan afectadas como para no volver a dar retornos, que es lo que plantean muchos analistas. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el link. Y bueno, esto es todo por el video. Y bueno, yo aquí también lo que le decía, ¿no? A este youtuber, precisamente cuando yo vi que empezó a subir videos sobre una empresa, ¿no? En específico, esto es lo que le comenté, ¿no? Y tiene ya hace 8 meses que empezó a subir videos comentando de esta empresa. Y bueno, aquí en este video básicamente lo que él comentaba es que Snap no tiene ventajas competitivas. Bueno, en realidad Snap sí tiene ventajas competitivas, ¿no? Pero no tiene ventajas competitivas duraderas, que son cosas distintas. Y yo aquí lo que le comentaba es que Corsair Gaming, ¿no? Que es la empresa de la que él había empezado a hablar, que había agregado a su portafolio, le preguntaba que qué ventajas competitivas tiene Corsair Gaming sobre su competencia, porque pues yo no le veo ventajas competitivas que sean duraderas. Y pues bueno, esto mismo le comenté también sobre otras empresas que ha agregado a su portafolio, como Beyond Meat, ¿no? Que Beyond Meat decía que le gustaba mucho porque por la inversión en tecnología que estaban haciendo para desarrollar productos, ¿no? A base digamos, vegetales, ¿no? Productos que se parecieran a los cárnicos, pero hechos de puros vegetales. Yo lo que le comentaba es que, pues, precisamente, ¿no? Estas empresas no veo yo que tengan una ventaja, ¿no? Competitiva que sea sostenible a largo plazo, ¿no? Y vamos a ir aquí a Ticker. Y también es lo mismo que le comentaba con Etsy, ¿no? Con Etsy, pues yo también no veo que tenga una ventaja competitiva que sea duradera. O sea, en términos sencillos, pues, ¿qué tiene Etsy que no pueda replicar Amazon de forma, pues, prácticamente fácil, ¿no? O sea, ¿qué impide a Amazon, ¿no? Lanzar, y que ya lo ha hecho, ¿no? Lanzar en su marketplace productos similares a los que vende Etsy dentro de su marketplace. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la primera que es Etsy. Por eso les digo, pues, aunque una empresa tenga un ROIC
pues, decente como lo tiene Etsy. Ahorita vamos a verlo aquí, el que nos muestra Ticker, que, pues, bueno, aquí es de un 20%, lo cual no está mal. Pero lo otro que le pasó es que, pues, bueno, tuvo una desaceleración, en sus ingresos, ¿no? Media fuerte, cayó aquí a un 10%. Obviamente, quizá en el futuro, pues, vaya a retornar a un 20% y tal, pero yo no veo una ventaja competitiva que sea tan sostenible como para seguir compitiendo con Amazon de manera, digamos, más a largo plazo, ¿no? Como sí lo tiene Mercado Libre dentro de Latinoamérica. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí también Beyond Meat, que, pues bueno, les decía que comentaba esto de la ventaja tecnológica y pues en realidad la ventaja tecnológica es la ventaja competitiva menos duradera, ¿no? Que existe, porque pues básicamente la tienes hasta que la replique tu competencia. Entonces, pues por ejemplo, en este caso de Beyond Meat, aquí tenemos igual, ¿no? Como cayeron sus ingresos. Bueno, en el caso de esta empresa sí disminuyó primero y luego sí ya tuvo aquí un crecimiento, o más bien un retroceso, ¿no? En los ingresos. ¿Qué impide, por ejemplo, que McDonald's empiece a desarrollar de forma interna tecnología para ofrecer productos similares, ¿no? Y pues simplemente eliminar al intermediario, hacer esta integración vertical y ellos quedarse pues con toda la ganancia. Pues yo creo que es difícil, ¿no? ¿Qué impide a Domino's Pizza o alguna de estas otras empresas? Pues es yo no veo, ¿no? Que sea tan difícil, tal vez sí les podría llevar algún tiempo, pero pues no creo que sea una ventaja competitiva sostenible a largo plazo. Y por último, pues, Corsair, ¿no? Que fue la otra empresa que era de la que les estaba hablando aquí, en el comentario que le hice en YouTube. Y pues pasó lo mismo, ¿no? En esta empresa, pues venía creciendo a tasas más o menos buenas. Aquí tuvo una caída en las tasas de crecimiento y luego aquí, pues ya decreció la empresa. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les sea útil y pues nada, si les es útil, suscríbanse al canal.